tardes a todo el mundo, gracias a las personas que se han quedado al coloco y también a las que han asistido a la proyección. En primer lugar, quiero agradecer a Casa de América y a Teresa Toledo muy especialmente la invitación para estar hoy aquí y también, en realidad, agradecer la posibilidad que tenemos con estos preestrenos y estos estrenos que organiza Casa de América, películas que no tienen distribución, pues la posibilidad de ver estas películas de difícil acceso y no solo eso, sino en un día como hoy, pues contar con la presencia de Celina Murga, pues es un lujo, tanto para las personas que han estado en la charla como pues ahora poder intercambiar impresiones sobre la película que acabamos de ver, sobre La tercera orilla. Lo que vamos a seguir es un poco la dinámica habitual en los conversatorios de Casa de América, pues una especie de conversación, diálogo con preguntas y quizá hacia el final abriremos un poquito la discusión por si alguien quiere comentar algo. Pero bueno, de alguna manera lo que me gustaría empezar por contextualizar un poco esta película en el contexto del trabajo de Celina Murga y también hacer referencia a algunas cosas que ella ha comentado en la charla. Por partir de quizá de un hecho anecdótico que nos sirve como para enganchar con temas de la película, vamos a ver que esta es una película en la que aparecen constantes que son ya detectables en las películas anteriores de Celina, pero como decía, por empezar con algo anecdótico, pues es una película que, digamos, su origen es una noticia en la prensa sobre un parricidio. En principio la película se iba a llamar La tercera orilla del río, sí. Y bueno, quizá lo que primero llama la atención, si uno conoce este detalle anecdótico, que surge toda una historia de un parricidio, es la contención que tenemos en esta película. No encontramos aquí ni una gran tragedia, ni nada morboso, ni nada del estilo de La nota roja, que vendría a ser un poco la noticia de la que parte esta narración, sino que lo que encontramos es una película que está hecha, en mi opinión, a base de silencios. Vamos descubriendo detalles de una trama que es bastante compleja, pues un poco a partir de los pequeños detalles que van dando los personajes, pero que incluso ni siquiera tenemos los recursos habituales del cine clásico en el que hay un personaje secundario al que se le explica todo y entonces es como que accedemos a la información, sino que son pequeños detalles en los que se van filtrando nombres de los personajes o se van filtrando acciones que nos permiten ir atando cabos y ir descubriendo esta trama compleja que es aquella en la que, digamos, descubrimos que el personaje de Jorge Ribeiro es un hombre que tiene una doble vida, tiene dos familias, una de ellas es la familia oficial, es con Beatriz y con su hijo Lautaro, y la otra es como la familia extraoficial, que es aquella a la que pertenece el protagonista de la película. Me parece muy interesante, por tanto, esa capacidad para contar a través de los silencios. Y esto, por ejemplo, es algo que creo que está en la primera película, en Ana y los otros también, lo comentábamos antes, que es una película en la que hay una mirada sobre el pasado, una mirada también a la adolescencia, vamos a ver que este también es un tema recurrente, pero en la que eso tampoco es explícita, esto se hace desde el presente. No sé si nos comentarías algo sobre esta cuestión. Sí, bueno, gracias a los que vinieron y a los que se quedaron. Sí, está bueno para mí recordar esto de dónde surge la película. Y es cierto que surgió de un caso de parricidio. Yo al principio empecé a escribir el guión muy cercana a ese caso. De hecho, tuve entrevistas con los psiquiatras que habían atendido a este chico, como que me metí bastante como con la situación real, pero digamos como que no quise quedarme solamente con eso y empecé como a preguntarme, como a indagar más en mí respecto de qué era lo que me obsesionaba tanto de ese personaje, ¿no? Como que era lo que me tomaba tanto de esa situación, porque a la vez también, por un lado me obsesionaba y por otro lado me generaba como mucha angustia tomar contacto con la cuestión del parricidio real, ¿no? Entonces me empecé, esta cuestión que un poco lo hablamos antes en la charla, ¿no? Como de ir, también de buscar como en los móviles internos respecto del trabajo en una película, ¿no? Y me empecé a dar cuenta que, más allá del desenlace de esa trama, de la realidad que había sido el parricidio, a mí lo que me interesaba más era indagar en, por qué una persona, un joven, un adolescente, llega a esa instancia, ¿no? ¿Cuál es la coyuntura familiar, social que lo hace
accionar de esa manera, ¿no? Entonces me di cuenta, un poco como en Ana, que en definitiva ese desenlace en sí, como en Ana y los otros, no era lo más importante, que lo más importante era contar el camino, ¿no? Como, ay, se me trabó el pie. El camino de cómo el personaje, cómo y por qué el personaje llega a esa instancia. Y decidimos, junto con el co-guionista Gabriel, que el plano de la muerte, digamos, el asesinato, quedara en un acto claramente simbólico, que es el incendio, ¿no? Del final. Y bueno, y otro elemento que también decidí cambiar del hecho real, digo esto porque por ahí es atractivo ver cómo uno a veces toma elementos de la realidad, pero también los transforma, no es que hay que hacer literalmente lo que... Como entender la realidad también como un disparador. En el hecho real, el padre, Jorge, era un abogado, un juez. Y a mí me parecía como, esto es demasiado obvio, que sea juez y toda la cuestión turbia. Así que bueno, ¿por qué no un médico, no? Que aparte yo vengo de familia de médicos, ninguno es así un Jorge, o por lo menos no tanto. Y me parecía más atractivo ver esta cuestión de qué rol tienen los médicos en las ciudades chicas, por lo menos en Argentina, ¿no? Este lugar de ser un poco los dioses y los buenos, las buenas personas que curan, salvan. Pero bueno, ¿qué pasa con esa figura hacia adentro, ¿no? Hacia puertas adentro. Y me parecía que eso le daba como un volumen, una tridimensionalidad al personaje que me resultaba más atractiva de contar que lo del el mundo de la justicia, digamos, ¿no? Así que bueno, como esto del ida y vuelta entre la realidad y la ficción está bueno de ver. Sí, hay veces que la realidad es increíble, ¿no? Que supera la ficción. Ocurre algo y dices, esto si lo cuento en una historia no me van a creer. Y es algo que ha ocurrido realmente. Sí, pues un poco en la línea de lo que comentabas, ¿no? De este acto simbólico, ¿cómo conviertes algo real, que es matar al padre físicamente o materialmente, lo conviertes en un acto simbólico que además pues tiene una correspondencia también, ¿no? en la evolución de los sujetos, ¿no? La famosa muerte del padre, del psicoanálisis, ¿no? Quizá por eso también esta escena del incendio, que me parece como una de las escenas más potentes de la película visualmente, pero también narrativamente, porque es un momento casi como de catarsis, pero sin salir de esa contención de la que hablábamos al principio. También es de alguna manera un rito de paso, o sea, como una forma en la que él termina de hacerse adulto, ¿no? Y como de resolver determinados conflictos que se van planteando a lo largo de toda la película y que de alguna manera estallan ahí o se convierten en otra cosa. Esa cuestión de los ritos de paso, también de las ceremonias de hacerse adulto, como la ceremonia que vive la hermana Andrea, la hermana de Nico, son también una constante en tus películas. Digamos que esa cuestión de la infancia y la adolescencia la encontramos también en Una semana solos, una película que has comentado antes, en la que se cuenta la historia de un grupo de niños, amigos y familiares que viven en una comunidad, en un barrio cerrado, y que de alguna manera se quedan solos y empiezan como a desarrollar sus instintos más primarios. Y también hay como algunas escenas en las que hay esa idea, ¿no? de hacerse mayor y de cómo se gestiona eso entre un grupo de niños. Y bueno, pues el tema de la infancia está presente también, la infancia y la adolescencia, lo comentabas antes, en Ana y los otros, en Escuela Normal, que es la única incursión que por el momento ha hecho Celina en el campo del documental. Entonces, bueno, pues te quería preguntar un poquito ¿de dónde viene este interés por la infancia y la adolescencia? Yo creo que quizá es algo que has ido dándote cuenta, como decías antes, ¿no? A medida que has ido haciendo películas, pero que también quizá hay algo personal en ese, o de tu propia sensibilidad como directora y como persona, en ese interés por la infancia y la adolescencia. Sí, yo creo que, digamos, hay algo del acto creativo que es bastante intuitivo, por lo menos me pasa a mí, y un poco he ido elaborando teorías, pero un poco por una necesidad de responder a preguntas, que quiero decir que de alguna manera cada película ha dado paso a la siguiente, y sí es cierto que en el final de Ana y los otros hay un niño de 8 años que en esa película, si bien es un personaje secundario, es un personaje importante porque de alguna manera es quien termina ayudando a la protagonista a dar un cierre a ese viaje
un poco catártico, un poco de reconciliarse con un pasado que ella hace, ¿no? Y es un personaje que aparece en los últimos 20 minutos, pero que bueno, es muy entrañable y fue para mí como un proceso de trabajo muy interesante y de alguna manera, así de manera intuitiva, cuando terminé Ana y los otros, dije, bueno, la próxima quiero como hacer más foco en la infancia, ¿no? En la niñez como etapa. Y ahí fue que, bueno, como yendo un poco al extremo, hice una película donde los protagonistas son todos chicos, como decía Sonia, de entre 6 y 14 años. Y en el proceso de escribir el guión y de investigar respecto de esos chicos, de ese mundo, de esas urbanizaciones cerradas que crecieron en la década de los 90 en Argentina, de por qué las familias o los adultos decidían como irse, escapar un poco de la gran ciudad y protegerse en estos espacios cerrados, empecé como a preguntarme, bueno, que digamos, me parece que mi interés con los chicos tiene que ver con tomarlos como un espejo o usar como el punto de vista de los chicos para hablar del mundo de los adultos, porque no son películas para chicos, son películas para adultos donde los chicos son los protagonistas. Entonces, de alguna manera, para mí, ellos son como una especie de amplificador que está reflejando ese mundo adulto y, digamos, mi interés tiene que ver con reflexionar entre todos respecto de ese mundo que estamos generando para ellos, digamos, ¿no? En ese sentido, me parece que son un gran punto de vista y me interesa mucho a mí poner en valor esa mirada que ellos pueden desarrollar, digamos, ¿no? Y probablemente, como muchas veces digo, también me llevo mejor con los niños que con los adultos, no sé bien por qué. Entonces digamos, no me resulta nada conflictivo trabajar con ellos, que sé que muchas veces en el mundo del cine se dice, no, con chicos y con animales no hay que trabajar. Y bueno, yo tengo como las experiencias opuestas, te diré. O sea, nunca tuve un problema en un rodaje por un chico, jamás. Digamos, siempre en una filmación hay problemas, que la cámara se rompe, que llueve, que esto y que lo otro, pero nunca tuvimos un problema por un chico. Y un poco, digo, más allá del chiste, creo que la gran clave tiene que ver con trabajar siendo muy consciente de que si ellos son los protagonistas tienen que tener, digamos, la producción a favor de ellos y no ellos tener que amoldarse a esa producción. Entonces me parece que en esa clave de, bueno, del para qué también estoy haciendo esta película está como también el éxito de ese resultado película en este caso, ¿no? Sí, un poco al hilo de lo que decías también en la charla, es como que digamos que todo lo que comentas sobre tu relación con los actores manifiesta como mucha empatía, ¿no? Sí. Con aquel que está interpretando. Y en el caso de los niños, yo creo, y de los jóvenes, esto quizás es especialmente difícil porque lo habitual es que se les trate como a un otro, aunque sea generacional, pero como alguien sobre el que tenemos una actitud paternalista. Y en ese sentido, pues nos resulta más difícil a lo mejor conectar con su manera de ver las cosas. Un poco en esa línea y con respecto a lo que comentabas de contar cosas del mundo adulto desde el punto de vista de un niño o un joven, me parece muy interesante el trabajo que haces en esta película y en las películas anteriores también, precisamente porque quizás estamos muy acostumbrados en el cine comercial o en el cine mainstream a ver películas, las llamadas películas con niño, en las que tenemos un niño que aparentemente proyecta una mirada ingenua o infantil o una mirada desprovista de prejuicios, una mirada transparente sobre el mundo, pero que, digamos, si vamos a rascar al fondo del asunto, lo que nos damos cuenta es que es una mirada construida por un adulto y por eso doblemente ideológica. Digamos que hay como una especie de engaño ahí en tratar de presentarnos como ingenuo e inocente algo que en el fondo, sobre lo que en el fondo hay un discurso. Y quizá una de las cosas que me parecen muy interesantes en Unas semanas solos, pero bueno, ahora que comentamos La tercera orilla también aquí, es precisamente que sin el intento de entrar en la psicología de los personajes de una manera muy explícita, porque no, como decía antes, pues no nos cuentas detalles de su vida, los vamos descubriendo poco a poco, quizá por esa especie de acercamiento distante,
nos parece un tratamiento más realista de esa mirada infantil o esa mirada juvenil sobre las cosas, y nos podemos también como adultos identificar más con ella, a pesar de que pueda haber también una distancia de edad, ¿no? Eso me parece que es un valor que tienen. Sí. Sí, yo creo que surge, como vos decís, de la empatía, digamos, porque no es algo que yo tengo muy elaborado, digamos. Creo que surge claramente de la empatía y de la valoración. Más allá de que también en todo el proceso de trabajo, para mí es clave dar lugar al otro, y como también digamos, soy alguien que me gusta mucho escuchar. Entonces también esto de la empatía tiene que ver con escuchar, con ese lugar de observador, y que por ahí me permite como después generar como ese lugar más de transparencia o de bueno, sí, o de desarrollar un punto de vista que no necesariamente es el propio 100%, ¿no? Luego también algo que vemos en esta película, en La tercera orilla, y que es como muy importante para el desarrollo narrativo, es el hecho de que está, digamos, el lugar en el que está ambientada no es baladí, ¿no? Tú eres una directora de la provincia de Entre Ríos, de Paraná, de la ciudad de Paraná. Allí se ambienta esta película y todas tus otras películas, y de alguna manera lo que se plantea al final es el ambiente que hay en una ciudad de provincias en la que todo el mundo se conoce, en la que hay unas convenciones sociales establecidas y en las que se espera que unas personas actúen de una manera determinada, pero hay muchas cosas que de alguna manera resultan cuestionables al entrar a analizarlas, ¿no? Creo que sí, que bueno, me gustaría que nos hablaras como de tu interés por esos microcosmos, por esos ambientes cerrados que incluso en películas como Una semana solos o en Escuela Normal se materializan, porque son literalmente espacios cerrados, pero que se extienden al conjunto de tu filmografía cuando nos tratas de hablar de esas sociedades cerradas de las que es difícil salir. Y en ese sentido me ha parecido muy bonito, no sé si opináis lo mismo, el final de la película es como después de tanta opresión, después de tanta asfixia, de que nos sentimos casi tan atrapados como el personaje, con esa sensación de que no hay salida, ese escape suyo es como algo que hace sentir de una manera muy intensa el valor que tiene la libertad, ¿no? La importancia que tiene poder escapar a todas esas ataduras, y un poco quizá también en la línea de lo que decías de cuando uno pertenece a una familia, en este caso una familia de médicos, y pues vemos a lo largo de toda la película cómo el padre está adoctrinando prácticamente al hijo para que sea médico, para que luego se ocupe de la chacra, para que luego se haga cargo de la familia, sin preguntarle en ningún momento qué es lo que quiere, qué es lo que desea, si le apetece estar en ese lugar y si se siente a gusto, ¿no? Y bueno. Sí, bueno, creo que ahí, de nuevo, en este plano no 100% consciente, aunque bueno, ahora ya quizás sí, es donde aparece este lugar de lo autobiográfico, que uno a veces piensa que lo autobiográfico es como un lugar de referencialidad absoluta, pero en realidad yo creo que tiene que ver como con marcos, ¿no? Y de alguna manera este proceso que yo hice de irme, digamos, Paraná es una ciudad normal, que decir, no tiene muros, pero evidentemente es una ciudad que socialmente, o por lo menos yo viví en un ámbito social muy acotado, pequeño, determinado, digamos, y para mí fue un salto muy grande irme a Buenos Aires, digamos, como que realmente digamos, ahora me siento una persona totalmente integrada, pero en ese momento, sobre todo estoy pensando en Ana y los otros, era un quiebre muy grande la Celina de un lugar y la Celina de otro lugar, ¿no? Y de alguna manera hay algo de este lugar, de esta idea de lo que es una persona siendo determinada por un espacio geográfico y social determinado, y lo que puede ser una persona desarrollándose o ampliándose en un marco de mayor libertad, que paradójicamente o no, Buenos Aires para mí fue ese marco de libertad y lo sigue siendo, ¿no? Quiero decir, en ese caos de gran ciudad y de heterogeneidad, para mí está la libertad, no en la ciudad chica, ¿no? Más allá de que uno tiene la fantasía que por un lado la ciudad chica tiene esa cuestión idílica del verde, la tranquilidad. Bueno, no sé, cada uno le dan tranquilidad a distintas cosas.
Pero quiero decir como que en definitiva hay algo de esos mundos y esos contrastes entre el micromundo y lo macro y la persona y el medio ambiente que lo condiciona, que por algún motivo vuelven a ser tema, ¿no? Y sí, que hay algo que me interesa mucho y cada vez más claramente en relación a esta idea de construirse como sujetos o como personas en función de encontrar ese lugar individual más allá del lugar donde nacimos, de la familia donde nacimos y esas determinantes, ¿no? Sí, la cuestión con respecto a lo que comentas de la libertad que supone una gran ciudad, pues quizá tiene mucho que ver con el anonimato también, ¿no? También, claro. Estamos aquí viendo muchos tejidos de relaciones de las que uno no puede escapar, en las que pueden ser relaciones muy felices en determinados contextos, pero en otros quizás son como una cárcel. En este caso, pues la institución familiar, que es totalmente paradójica, tal y como se presenta en esta película, y ahí quizá pues el hecho de no conocer a nadie, de no saber quién es nadie o de no tener vínculos, algo que aparentemente puede ser un síntoma de aislamiento, pues puede percibirse también como una forma de libertad y de posibilidad de crecimiento del individuo que en otros espacios no tiene. No está, claro. Eso me ha parecido muy interesante. Y luego, pues en esta película también, quizá otro de los grandes temas que van apareciendo desde el principio hasta el final, que me parece muy interesante, es la cuestión del género, ¿no? Cómo se abordan. Hemos comentado antes el hecho de cómo el padre adoctrina al hijo un poco para que vaya ocupando determinados roles de liderazgo en la familia, en la hacienda, para que se convierta en un médico. Pero no olvidemos de manera muy importante cómo le adoctrina también para ser un hombre según su concepto de lo que es ser un hombre, ¿no? De la hombría. Desde andar derecho, como le dice a Lautaro, anda derecho como un hombre, hasta pues cómo estás con las chicas, esta preocupación por si de repente tiene problemas con las chicas o no, el hecho de que le guste conducir una camioneta, son como los clásicos estereotipos que en realidad no tienen nada que ver, en mi opinión, con la masculinidad. Y bueno, y quizá pues el más llamativo de todos es esta escena del burdel, ¿no? En la que vemos cómo Jorge se mueve con total soltura en ese ambiente, además de tener esa doble vida con dos mujeres con las que se relaciona, circula en esos espacios con toda fluidez, y circula también con fluidez en ese espacio que es el burdel y al que lleva a su hijo. Y bueno, y también de alguna manera esa relación entre Nico y Lautaro, que de alguna manera, esto tampoco se explicita nunca en la película, pero es como que convierte a Lautaro en un testigo también silencioso de toda esa situación, y que de alguna manera también lo que tiene que hacer es ver, oír y callar. Asumimos que si su padre se lleva a Lautaro con él es porque no le va a contar nada de aquello que ve a su madre, ¿no? Los monitos. En el burdel están los monitos. Los de ver, oír y callar. Le dice, bueno, ¿ves lo que hay que hacer? Y aparece esta estatuilla con los tres monitos. Pero bueno, ahí está ese tema del género, quizá muy centrado en esta película, en la masculinidad más que en la feminidad, pero también presente pues en la figura de la madre, de la otra mujer. Sí, yo siempre fui muy consciente de que, digamos, y parte del desafío de esta película tenía que ver con desarrollarla desde ese punto de vista masculino, ¿no? Digamos, de ese estereotipo del ser masculino. Pero, siendo que las mujeres no están tan desarrolladas como los hombres, yo sí creo que ellas están claramente sosteniendo ese machismo, digamos, ¿no? Quiero decir, el machismo no es solo de los hombres, sino también de las mujeres que lo sostenemos. Entonces también está claro que el personaje de la madre, con ese lugar de pasividad y de aceptación, está como permitiendo ese espacio, y la hermana, quizá desde un lugar menos consciente, está como reproduciendo o actuando ese lugar de bueno, y ahora la presentación en sociedad, y bueno, y qué linda que estás, y el vestido, y ¿no? Y como todos esos modelos a los que con mayor o menor conciencia todas nos sometemos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, sí, claramente cuando yo escuché desde el inicio de que surgió este tema del parricidio y de las dos familias, me resultó inevitable pensar, bueno, ¿cómo se sostienen dos familias si no es desde esta idea de machismo, ¿no? Claro. Donde la mujer es ese objeto que no está o está en función de determinadas cuestiones, pero no tiene como una idea de sujeto y de
es como solamente es esa cosa de objeto, ¿no? O de estar en función de... Claro, yo creo que ahí es como muy importante también esa idea que comentaba antes de la circulación, o sea, del hecho de que Jorge es el único personaje que circula en libertad por todos los espacios. Digamos, él es el único que se puede mover sin preocuparse de una casa a otra, de un espacio a otro, de tratar con unos hijos, con otros, con una mujer, con otra, pero todo el resto de personajes están constreñidos y están en función de lo que él haga o deje de hacer, ¿no? Sí, y un poco igual como a mí me gusta siempre tratar como de no enjuiciar mucho a los personajes, aún los más cuestionables, y con Jorge eso era un desafío grande, porque obviamente, bueno, tiene muchos elementos que uno podría decir no los quisiera para mí, o no, o digamos, uno tiene una opinión sobre eso, ¿no? Pero un poco lo que hablábamos con Daniel y que para mí fue útil de desarrollar era, bueno, Jorge sí, circula en libertad y un poco hace y deshace, pero también él, digamos, trabajamos como esta idea de, bueno, él tuvo un padre que accionó probablemente como él está accionando sobre Nicolás, solo que, bueno, Nicolás tiene ese gran beneficio de estarse dándose cuenta de que, bueno, no es lo que él está queriendo y probablemente Jorge nunca se lo cuestionó. Que de hecho en menor escala es algo que a mí siempre me impactó de eso de Paraná, ¿no? Yo soy una familia, todos mis familiares son médicos, todos, mis abuelos, mis padres, no tengo hermanos. Quiero decir, nunca sentí la presión, evidentemente, pero sí la vi reproducida a mi alrededor al infinito, esa cosa de el hijo médico, el padre médico, y siempre me pregunté, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que dos personas tengan la misma vocación? Como, ¿viste? Siempre me pareció como... Bueno, esto, a mayor escala, para mí hay algo de lo que Jorge también fue víctima, me gusta pensarlo así porque también me lo humaniza, y es de que seguramente también tuvo un padre y un entorno sociofamiliar que de alguna manera le tiró esta línea de camino, este mandato, y él... Bueno, entró como un caballo y obedeció, digamos, ¿no? Y en ese sentido me gusta también pensar en este joven de 17 años que, bien o mal, porque digo, tampoco está bueno andar quemando casas por ahí, pero bueno, como puede, está encontrando un camino nuevo, ¿no? Y me parece que eso es lo valioso. Sí, la verdad que el personaje de Jorge está muy matizado, ¿no? Tiene también sus detalles que, bueno, pues lo típico, dices, es un personaje que bastante odioso, pero que notas que aunque no tenga a lo mejor muchas herramientas para demostrar afecto, pues de alguna manera su manera es, pues, haciendo regalos, esta cuestión económica que es un poco problemática también, pero bueno, que al fin y al cabo es la manera que él tiene de intentar demostrar que siente un afecto por esta familia, ¿no? Y que eso hace que sea un personaje más complejo y que la película pues cobre como mayor densidad y mayor riqueza narrativa, ¿no? Un poco al hilo también de esta cuestión del género, me encantaría que pudieran ver Ana y los otros. No sé si hay alguna manera de verla en alguna plataforma de vídeo bajo demanda o algo así, porque realmente es una ópera prima que contiene muchos gérmenes de lo que luego va a ser todos los trabajos posteriores de Celina. Es una película realmente interesante en este sentido, donde se ve, como ocurre con muchas óperas primas, con muchas semillitas que se van plantando y que luego cuando un director desarrolla un carácter propio y un sello propio, luego reaparecen. En el tema del género y de estas cuestiones de lo que se espera de un modelo de mujer o de hombre en una sociedad pequeña, en una sociedad cerrada, aparece esto planteado de una manera como muy potente en el personaje de la protagonista, que como decía Celina, pues es una chica que ha crecido... Es en Paraná, donde está ambientada también la película, y se ha ido a Buenos Aires, y cuando vuelve de alguna manera se va encontrando con las amigas que se han quedado allí, que no han salido, y digamos que el modelo que han seguido todas están pensando o en casarse, o se han casado, o en tener hijos, y es como que se nota un poco la opresión que siente este personaje de que le pregunten y de que nadie pueda considerar que a lo mejor ella tiene otros esquemas, otros modelos, otras expectativas que no pasan por un matrimonio tradicional, o una idea del amor que no pasa quizá por encontrar a un príncipe azul, sino que, bueno, ella tiene su propia idea romántica también, pero digamos que hay ahí un desencuentro con esas chicas que responden a ese modelo también de género, ¿no? Que en ocasiones hace tanto daño porque no deja de ser un constructo y una ideología que se vende a través de las películas, a través de los programas del corazón, de las prensa rosa, etcétera, etcétera. Entonces es como también... como La tercera orilla funciona como una contracara, porque lo que vemos en Ana y los otros es sobre todo
un desarrollo de la parte femenina, o sea, como de el modelo de mujer, digamos. Y aquí lo que vemos es el modelo de hombre, que también es una cosa como muy rural, ¿no? En el campo, el hombre ahí, pues el hombre que va a cazar casi allá en un plan ya casi primitivo, ¿no? De, tú tienes que estar ahí con la escopeta y tener como la fuerza para hacer todo eso, ¿no? Sí. Sí, nunca lo había pensado así en relación, pero sí, claramente eso, digamos, en Ana también está ese modelo, ¿no? Es loco porque yo te escuchaba hablar y también hay algo de la situación histórica que cambió mucho en Paraná respecto de ese momento ahora, porque en estos 10, 15 años que pasaron, digamos, había algo que pasaba en ese momento, que es que vos te tenías que ir para estudiar algo. Digamos, no había oferta universitaria en la ciudad. Entonces, quien quería desarrollarse o estudiar algo tenía que irse afuera. Y la opción del lugar para la mujer era claramente esta. Hoy yo siento que hay algo que un poco cambió positivamente, en el sentido que hay más oportunidades dentro de la misma ciudad, y eso me parece que no tengo tan claro si ha sido así, pero me parece que naturalmente es probable que haya cambiado en cuanto a que, bueno, al haber más opciones también para la mujer debe haber cambiado la circunstancia o las posibilidades, ¿no? Sí. Bueno, te quería hacer quizá una preguntita más y luego abrimos el turno por si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que hacer. Una pregunta quizá relativa, saliendo ya un poco de las cuestiones más temáticas o expresivas de la película, relacionada un poco con el lugar que ocupa tu producción en el contexto del cine argentino, del cine latinoamericano y también en un contexto global. Digamos que en esta película casi que lo primero que aparece en pantalla y llama mucho la atención es el nombre de Martin Scorsese como productor ejecutivo de la película. Y bueno, esto lo comentábamos antes, ya también se ha mencionado que estuviste participando en un programa de mecenazgo que de alguna manera te dio la posibilidad de trabajar codo con Scorsese, y él creo que ya estuvo presente en parte del proceso de Una semana solo, si no me equivoco. En el final del proceso, sí. Y luego se ha convertido en productor ejecutivo de la película. Yo te quería preguntar un poco por esa cuestión de relación y de colaboración, cómo ha sido y de qué manera ha influido en la película. Un director cuyo modelo cinematográfico como director es tan distinto, cuyo modelo industrial en el que él se inserta es también tan distinto, porque a pesar de ser considerado un autor, pues no deja de estar dentro de la producción también un poco mainstream del cine de Hollywood, y cómo de alguna manera se establece ese diálogo con una producción que no deja de ser, aunque sea un presupuesto medio, pues no deja de ser una producción más independiente, más pequeña, y con unos personajes, unos ritmos narrativos, un montaje, unos tiempos completamente diferentes. Uh-huh. Bueno, es largo. Bueno, es que en realidad, más allá de mi relación con él, viene por el lado de Rolex. Quiero decir, él fue primero convocado como mentor por la beca, y después fuimos 3 personas que quedamos como finalistas, y él fue quien me elige a mí como su discípula, ¿no? Y en realidad yo lo que descubrí, y un poco todos lo sabemos, es que él es un gran cinéfilo y es un tipo que realmente ama el cine. Y que tiene una conciencia muy clara respecto de la importancia de una cinematografía para un país. Entonces, es un militante del desarrollo de las cinematografías nacionales, digamos, no es alguien que está mirándose el ombligo todo el tiempo, y que tiene muy claro que su lugar mítico, digamos, su lugar en el cine internacional puede ayudarlo a, bueno, justamente como a aportar a que el cine se desarrolle, a la diversidad narrativa, y bueno, terminamos como encontrando muchas cosas en común, a pesar de que lo más obvio es que no. Y respecto de, bueno, él sí, obviamente es un tipo que trabaja para Hollywood, pero que en realidad siempre está peleando con él, digamos, como que hay algo de esa tensión de ser y no ser que lo hace siempre sostener y valorar y apoyar y trabajar en función de un cine más autoral, de un cine donde los directores puedan desarrollar su propia voz. De hecho, es alguien que tiene una fundación
que recuperan, restauran películas, como que claramente le importa mantener este lugar de, bueno, no solamente hago cine para la industria y para el pochoclo, digamos, del mundo, digamos, para seguir generando pochoclo en el mundo. Y bueno, un poco mi relación sigue con él hasta hoy, y a nivel creativo lo que fue muy alucinante fue que yo tenía entre manos esta película totalmente machista y mundo masculino, y de golpe me encuentro con el rey del machismo. Y fue como muy atractivo poder hablar con él sobre esto, bueno, de que este lugar del hombre en relación a las mujeres, en relación a la familia, en relación al dinero, cómo se los ve, digamos, como que yo tenía, antes de que la beca surja, la idea de que Jorge me remitía de alguna manera a Jack LaMotta, de Toro Salvaje, ¿no? Que era como un poco mi modelo de hombre. Y también me gusta mucho de esa película cómo él logra construir un personaje que por un lado es totalmente detestable, porque quiero decir, tiene todas las condiciones que uno puede considerar moralmente cuestionable, pero a la vez uno termina llorando con él en ese espejo, ¿no? Como que hay algo de esa empatía y de esa complejidad que Scorsese logra construir en los personajes masculinos que a mí me atraía mucho respecto de Jorge. O sea que más que nada con él fue, por un lado eso, hablar mucho del hombre, del vínculo padre-hijo y de ese mundo masculino, y por otro lado alimentarme de cuanta película andaba, pero películas rarísimas, japonesas, desconocidas, que nunca más nadie, o sea, él me regalaba todo el tiempo, tenés que ver esto, tenés que ver esto, tenés que ver esto, como que me alimentó de un montón de cine que por algún motivo él creía que a mí me iba a interesar, y bueno, como que se fue construyendo el diálogo, siempre él desde un lugar muy respetuoso respecto de no querer imponer su forma nunca, ¿no? Como todo el tiempo me decía, bueno, yo no, como se cuidaba de hablar de cómo él haría las cosas, porque tenía claro que su objetivo era ayudarme a que yo desarrollara esa película, esa voz. Entonces me parece que realmente en ese sentido es un verdadero maestro, ¿no? Como no es alguien que sabe que la tiene clara, sino que es alguien que está como poniéndose a favor de que el otro se desarrolle, ¿no? Y bueno. Muy bien, yo tengo muchas más preguntas para Celina, pero bueno, se nos está acabando el tiempo, y también querría dejar la posibilidad de que hagáis alguna pregunta, algún comentario, si os interesa. Sí, bueno, lo primero, la película, quiero comentarte la visión subjetiva absoluta que tiene. El 99% de la película funciona desde el punto de vista de Nico. Simplemente, y el lenguaje es de una sobriedad que me ha llamado una cosa la atención. Un 60% de los planos son primeros planos o planos medios de Nico, que además no habla, y simplemente se está oyendo el diálogo de su padre o los ruidos de fondo que hace su padre cuando está bajo la cama. Claro. Es una conspiración, digamos, edípica, en la que él, digamos, está intentando controlar la vida de su padre como para aceptarle ese golpe final, ese parricidio, aunque sea simbólico. Sí. Pero sobre todo es que expresa a la vez el corporativismo del padre cuando está en el laboratorio, que se encierra con los ayudantes, y solo se está oyendo el diálogo de ellos diciendo, aquí se aíslan los médicos, o la relación paternalista con los peones en la estancia. Pero es sobre todo esa rebelión interna que tiene el hijo contra el padre, observando el paternalismo que tiene con su familia, con sus compañeros, con los peones, y al mismo tiempo ese corporativismo y ese aplastamiento de su propia personalidad por la del padre. Claro. Expresado en esos primeros planos o planos medios, me ha maravillado, es algo impresionante en ese sentido. Qué bueno, gracias. Bueno, respecto de eso, por ahí decir simplemente que, digamos, desde el inicio, cuando estábamos buscando al personaje de Nicolás, teníamos muy claro con María Laura, que es mi amiga con la que trabajo en la etapa de casting, que teníamos que poder encontrar ese joven que pudiera narrar mucho con la mirada y en el silencio, ¿no? Y bueno, fue todo un desafío porque no era fácil encontrar también a alguien que pudiera tener esa nube, ¿no? Como ese lugar nublado en la mirada, de que uno pudiera estar viendo un joven, pero a la vez
con la sensación de que es un joven que está como en un lugar que de alguna manera no le corresponde, ¿no? Como, y bueno, sí, siempre supimos que la película se iba a construir mucho desde el silencio y desde la mirada. Esto que todo el tiempo vemos lo que él ve, ya sea en el plano visual o en el plano sonoro, pero digamos como que el punto de vista está muy concentrado en él, ¿no? ¿Más preguntas, comentarios? Sí. Allí detrás y después... No quería agradecerte la película, la exquisita sensibilidad que demuestra, y me parece interesante la manera en que comentas que te acercas al personaje. Como decía Borges, uno quiere acercarse a un personaje porque hay un solo momento en la vida en que uno sabe quién es, ¿no? Y me da la impresión que la película construye ese momento final en que él sabe quién es y se libera finalmente de las imposiciones de la provincia, de su padre, en fin, de todo lo que vive. Sin embargo, creo que no hay ningún psicologismo, sino que hay una construcción de una directora, por un lado, pero te acercas a los personajes intentando comprenderlos, ¿no? Desde una narración puramente cinematográfica, ¿no? Allí está, por ejemplo, la tensión que genera el hecho de ver primero, por ejemplo, que incendia la casa del padre con todos sus recuerdos adentro, o sea, la tradición. Claro. La tradición. Y luego va la fiesta, la tensión que hay en la fiesta, luego, al saber que la ha incendiado esa casa, pues, bueno, eso es puro cine, ¿no? Narración, claro. Buenísimo. Gracias. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Otro comentario? Yo quería preguntarte por qué el título de la tercera orilla. Ah, buena pregunta. Es una respuesta un poco enrevesada. Primero, el título de La Tercera Orilla es el título de un cuento de un escritor brasileño que se llama Guimarães Rosa, que digamos, yo conocí ese cuento, conocí ese título. El cuento no tiene nada que ver con la película, pero me gustaba el título. Y para mí, La Tercera Orilla es un lugar que no existe, básicamente, porque no existe una tercera orilla. Siempre hay una u otra, digamos. Hay un río y hay dos orillas. Entonces, esa metáfora de ese lugar donde está el personaje, que es un lugar, como un no lugar, digamos, ¿no? Porque por un lado es el hijo de esa madre que intenta como contener todas las situaciones y ser un poco como el padre de los hermanos y por otro lado, este lugar de responder un poco a las demandas de ese padre con esta cuestión de tenés que seguir por acá, tenés que seguir por allá, ¿no? Como ese lugar un poco como de tironeo, que él finalmente termina saliendo de ahí, pero es como que cuenta eso, básicamente. ¿Es nuestra señal? No es señal, pero ha sido muy oportuno porque ya tenemos que despedir este coloquio por la hora que es. Pero bueno, la verdad es que no sé si les habrá pasado como a mí, que me he quedado con las ganas de que siga contándonos Celina cosas de esta película y de sus otras películas, porque me ha parecido, la verdad, una película fantástica, muy interesante, y muy interesante también tu acercamiento, tu mirada cinematográfica, ¿no? La verdad que muchísimas gracias por haber venido y por habernos regalado esta clase que nos has dado antes y ahora estos momentos, y muchísimas gracias a todos por vuestra participación como espectadores y en el coloquio y espectadoras.